estas breves charlas, o bueno, está enfocada un poco a la tecnología, cómo somos capaces de llegar a zonas profundas, frías, sin luz, con muchas corrientes y ver qué hay ahí. Así que está un poco organizada, tengo unas pequeñas diapositivas en las que pues, voy introduciendo un poco los temas, pero básicamente lo que voy a mostrar son vídeos de cómo trabajamos en el mar, de nuestras tecnologías, y sobre los mismos vídeos pues iré explicando cómo funciona. Bueno, creo que es bastante informal, o sea que bueno, supongo que al final pues, puede haber preguntas, pero incluso si alguien me quiere interrumpir, yo creo que siendo pocos, pues es posible. Así que sin más, a ver, se pasan, para aquí pasan, ¿verdad? Sí. Vale, pues una breve introducción, ¿no? Las cifras poco que todos conocemos, o a lo mejor no siempre tenemos en mente, ¿no? El planeta azul, el mar, ¿no? 3/4 de la superficie terrestre pues están cubiertas por mar, bueno, realmente es un poquito menos, el 71%, y pues tenemos un montón de ecosistemas de los que pues, toda la pesca, ¿no? La cantidad de recursos pesqueros que explotamos de forma a veces poco pensada o más de lo que deberíamos. El océano juega un papel fundamental en la regulación del clima, sobre todo pues, en zonas costeras. El tema ahora muy de moda, ¿no? Con estas posibles alarmas de si las circulaciones del Atlántico Norte se están frenando o no, pero es un medio muy hostil y medir y observar pues siempre ha sido un desafío. Y la frase que os sonará, que conocemos mejor la superficie de la Luna que el fondo del océano, quiere decir que realmente el agua es opaca a los sistemas de visualización, a la radiación, con lo cual pues lo mismo que desde un satélite se tiene una foto de la Luna y ya sabemos con mucho detalle, con metros que hay en cada sitio, en el mar es mucho más difícil, dependemos de sistemas acústicos o bueno, de bajar con equipos y medir, o sea que la gran parte del océano pues nunca se ha observado. Esto es una realidad. Hasta hace muy poco tiempo, pues la gente, ¿cómo podía acceder al fondo del océano? O sea, la información que tenía simplemente eran pues, los restos de las capturas de lo que venían los aparatos de pesca. Se lleva pescando pues, muchos siglos y bueno, pues a veces venían trozos de animales grandes, la gente pues, se imaginaba, a veces con más o menos fundamento, que ahí abajo, en esas zonas donde no podíamos alcanzar, pues había criaturas más grandes o más pues, como los calamares o serpientes marinas, etcétera, y algunas tenían parte de verdad, por supuesto. Y no fue hasta el siglo XVIII que se pudo empezar a, por ejemplo, medir temperatura a cierta profundidad bajo la superficie. Y se vio que, por ejemplo, incluso en zonas tropicales solo hay que bajar unas decenas de metros para que el agua esté muy fría, lo cual ya mostró la circulación, la comunicación que hay entre las zonas polares y las zonas de latitudes medias. Y bueno, pues empezó a observar bueno, pues cómo funciona y se pudo empezar a medir, ¿no? Y bueno, en los últimos 40 o 50 años, pues es el desarrollo tecnológico que hemos vivido, ¿no? En nuestra generación y ha permitido por fin, pues, observar y medir de una manera mucho más detallada, ¿no? Entonces, hemos visto en los últimos 40 años que en las profundidades marinas, por ejemplo, en nuestra región, lo que tenemos son diferentes paisajes. Igual que en tierra tenemos paisajes, pues aquí un bosque de hayas, hay una pradera, pues en los fondos submarinos a 400, 500, 1000, 2000 metros de profundidad también hay paisajes de distintos tipos. Hay corales de aguas frías, hay campos de esponjas, hay bosques de gorgonias, y el por qué aquí en un sitio hay este bosque de gorgonias, que pueden ser, son realmente animales, pero pueden parecer plantas, parecen helechos y en otros sitios otras cosas, pues está relacionado con las condiciones en cada lugar. Lo mismo que en tierra, pues el que crezca un cierto bosque depende a lo mejor del viento, de la humedad o de la temperatura. En el mar igual, las propiedades ahí son, pues, por supuesto, la temperatura también, pero la salinidad es muy importante, que haya o no haya corrientes marinas en los distintos sitios, o sea que no sirve como a lo mejor asomarse ahí abajo y ver qué hay, sino que necesitamos medir ahí de forma sostenida para ver qué es lo que ocurre. Bueno, es lo que pone por aquí. Entonces, ¿cómo observamos y medimos ya pues en este primer cuarto del siglo XXI? Pues es un poco de lo que vamos a hablar. Como decía, tengo tres vídeos. Uno es para lo que es las tecnologías de observación, cómo bajamos ahí a ver, ¿no? Submarinos, este tipo de cosas, cuáles hay en el mundo, cuáles hay aquí, cuáles son accesibles para nosotros. Luego, cómo hacemos para medir de manera continua. Cuando no estamos, cómo queda ahí algo registrando las temperaturas. Y luego, al final, hay un pequeño guiño a un proyecto que tenemos aquí en Gijón, que hemos desarrollado para aterrizar estructuras en el fondo marino y poder dejar sistemas de grabación. Así que, lo primero, tecnologías para la observación.
bueno, pues lo que se nos ocurre a todos, ¿no? Submarinos tripulados. Esto pues es carísimo. Y es carísimo porque si va gente dentro, pues tienes que estar muy seguro de que nadie va a fallar, de que no va a fallar nada, como pudimos comprobar el año pasado cuando hubo pues, un accidente con un submarino que no tenía a lo mejor todas las medidas de seguridad. El que está aquí a la izquierda es el Alvin de la NOAA, fue el primero que bajó a las dorsales del Atlántico y encontró unos ecosistemas que son muy famosos, ¿no? Que tienen como fumarolas volcánicas, en el que hay pues, como unos gusanos plumero y muchísima vida, que fue una gran sorpresa. Fue la primera muestra de vida basada no en la fotosíntesis o el sol, sino en formas de química. El medio es un submarino francés, el Nautil, que fue el que bajó al Prestige, o sea que también es conocido un poco aquí por nosotros, fue el que fue a hacer la primera inspección. Francia es una potencia militar y en oceanografía. En España hasta hace poco no teníamos ninguno, el de la derecha, el Ictineo 3, es el primer submarino español, realmente. Hace poco, quizás lo hayáis visto, ha salido pues, en un documental en el que Jesús Calleja pues, bajaba por la zona de Canarias, pero bueno, son submarinos que llegan a unos 300 metros de profundidad. Lo que sí tenemos aquí son vehículos de operación remota, los ROVs, que también son capaces de permitir conseguir imágenes de profundidad, pero son mucho más económicos pues porque siguen siendo muy caros, pero no se juega la vida a nadie metiéndose en un equipo de estos, mandan por un umbilical la señal. Y una solución mucho más económica es sistemas de trineo que van en arrastre y que son mucho más compactos y no tenemos el control de navegación sobre ellos, pero sí nos permiten batir grandes zonas de terreno. Así que paso al primer vídeo donde se ve todo esto con imágenes, así probablemente más fácil de digerir, o eso espero. Observación. Vale. Se podrá poner en grande. Todos estos vídeos que estoy mostrando forman parte de documentales que están en YouTube, se pueden acceder desde la web de Gijón, bueno, son de nuestros compañeros, y bueno, todas las imágenes que muestro aquí están disponibles en YouTube o en otros canales también. Esto es como se suele operar el ROV. Este es el ROV Liropus, del Instituto Español de Oceanografía. Es el ROV en España que más profundo puede bajar. Fue el que se utilizó cuando hubo aquel caso criminal en las Canarias, en el que unas niñas pues, se fueron arrojadas al fondo, pues es el que fue a buscarlas. Y se opera de esta manera, baja una especie de ascensor, porque no puede desde arriba tener autonomía para bajar a mucha profundidad. Entonces, el sistema baja una especie de ascensor, cuando llega al fondo, sale del ascensor y comienza a explorar. Tiene una flotación, digamos, neutra y desde todo este sistema de control, que es lo que nos encontramos en el barco siempre en la zona de atrás, pues se puede maniobrar. Sí, todos los biólogos se suelen agolpar en las pantallas y ven pues, cosas que normalmente pues, están ocultas a nuestra vista, como este tipo de corales, esponjas, permiten pues, pararse, hacer zoom, ver clasificar qué pez es, tiene un brazo robótico que puede recoger una muestra, volver. Entonces, bueno, pues es lo que nos permite el detalle de muchas regiones submarinas a cientos de metros de profundidad. Todo esto es la zona del sistema de cañones de Avilés, o sea, aquí a poquitos kilómetros nos encontramos con estas cosas. El ROV tiene mucha capacidad de maniobra, pero bueno, en una zona muy reducida y son muy caros de operar. Cuando queremos batir mucho territorio, lo que hacemos es utilizar lo que se llaman los trineos. Esto es mucho más sencillo, es un equipo mucho más compacto. Cuando viene el ROV, pues hace falta traer ingenieros prácticamente dedicados a eso. La operación del ROV viene a ser unos 25.000 euros al día, una barbaridad de dinero. Y esto, sin embargo, pues los técnicos oceanógrafos que tenemos en Gijón directamente lo pueden operar. Es bastante sencillo y también nos permite llegar al fondo y ver este tipo de ecosistemas. Estas son las cabeceras de los cañones de Avilés también. Este tipo de clinoideos, algo parecido a estrellas, pues pueden ver los fondos. Aquí veis, por ejemplo, que no podemos controlar el balance del barco. El otro era una imagen quieta, ¿no? Fija, el equipo estaba, el ROV estaba quieto y miraba, pero esto, pues si hay un poco de oleaje va subiendo y bajando, lo vamos arrastrando. Pero sí que nos permite batir muchísimo terreno. Esto es, por ejemplo, el cañón de Lastres. Como decía, los paisajes van variando de un sitio a otro. Muchas veces no sabemos por qué. Si nos preguntáis por qué en el otro sitio había esos animales y aquí hay ese bosque o esa pradera de estrellas de mar, muchas veces pues no tenemos respuesta, pero van cambiando. Esto es un arrecife de coral. Estamos acostumbrados a los corales que hay en los mares tropicales.
Pues aquí también los tenemos, lo que pasa es que están a mucha más profundidad, unos 800 metros. Entonces, bueno, son arrecifes. Esto es un área protegida que tenemos en Asturias también, que se llama el Banco del Cachucho, está frente arriba de Sella. Serían como unos picos de Europa sumergidos. Y en las cimas de esos picos de Europa sumergidos hay estos bosques de gorgonias, que bueno, son animales, como decía antes, que viven filtrando y que sufrieron muchísimo con las redes de arrastre durante las últimas décadas y quedan en pocos sitios, y por eso es tan importante saber que se están recuperando, protegerlos, que se expandan a otras zonas, y bueno, esta es una de las mayores colonias que tenemos por aquí. Bueno, hemos dicho que está muy bien bajar y verlo, pero si nos vamos, a lo mejor hasta la siguiente campaña, igual pasan 2 años y no sabemos qué ha pasado. Igual 2 años después vamos a ver, ya ha cambiado, hay otros animales, se han muerto, las esponjas se han muerto. Entonces, necesitamos dejar cosas en los sitios o medir de forma sostenida para saber qué es lo que está pasando en los sitios. A ver, ¿cómo le vemos esto? Así, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Sí? ¿No? Sí, es un poco lento. Vale, hemos hablado de la observación. ¿Cómo hacemos para medir estas propiedades que decimos que condicionan todos estos ecosistemas, ¿no? Es decir, los cambios de temperatura, si cambian, si hay olas de calor marino y este tipo de cosas que se está viendo ahora que ocurren, salinidad, oxígeno disuelto, acidez, pH del agua, todos estos parámetros que condicionan. Bueno, pues si tenemos un barco, pues tenemos sistemas electrónicos con los que medimos las propiedades. Como extraer un vídeo, pero bueno, los barcos son carísimos, están limitados, tenemos muy poco tiempo de barco en cada zona, entonces la robótica que nos permitió desarrollar los vehículos submarinos también nos permitió desarrollar sistemas como perfiladores autónomos, sistemas que son capaces de subir y bajar y solos en la columna de agua, comunicarse con satélite, mandarnos datos, versiones que son capaces de planear hacia las zonas donde nosotros queremos, se llaman gliders. Y cuando lo que queremos es tener medidas en un sitio fijo, pues vamos a una forma un poco bruta, que esta sí ya no es tan nueva, está hace más de un siglo que se utilizó, que son lo que llamamos los fondeos de correntómetros, como si tuviéramos veletas y anemómetros submarinos, ponemos un peso, ponemos una tensión muy fuerte en un cabo y los ponemos los equipos por en medio y nos vamos, y quedan midiendo, hasta que volvamos a por ellos. Vamos a verlo en un vídeo también, y así pues espero que sea más fácil de entender la monitorización. ¿Sí? Vale. Si tenemos barco es más sencillo, no muy sencillo voy a decir, pero es más sencillo. Ese equipo es una roseta oceanográfica, tiene un sistema con un montón de sensores electrónicos, se van transmitiendo en tiempo real al barco, como aquí nos explica Alejandra en una campaña de hace unos añitos ya. Y bueno, podemos recoger muestras de agua, hay muchas cosas que no se pueden medir con sensores, sino que necesitas hacer una analítica en el laboratorio. Bueno, nos vamos y no queda nadie mirando, no. Tenemos este tipo de sistemas. Esto se llama una boya Argo. Hay ahora mismo desplegadas del orden de 4.000. Es un proyecto internacional muy, muy ambicioso. En todos los países pues contribuimos, de vez en cuando compramos algunas y las ponemos en nuestras aguas. Quedan derivando, hay que ponerla, bueno, se ponen en el agua de una forma así con lo más cuidadoso que podamos, valen mucho dinero, van a trabajar durante 6 o 7 años, nadie va a intervenir con ellas, entonces bueno, hay que sacarla por la borda con mucho cuidadito, liberarla del cabo, queda a flote y se programa. ¿Qué hace una boya Argo? Pues están flotando por el medio del mar, bueno, realmente empiezan flotando y se van a unos metros de profundidad donde se quedan unos 10 días derivando. Ahí se las llevan las corrientes y pasados esos 10 días pican hasta los 2.000 metros de profundidad con un sistema parecido a los submarinos de vejigas, de compensación de presiones, de aceites, y suben midiendo toda la columna de agua hasta la superficie, comunican con un satélite y nos mandan información. Con lo cual tenemos la información que tenemos ahora de cómo está evolucionando el contenido de calor del océano, principalmente viene de estas boyas. Esas boyas derivan y por lo tanto en zonas donde hay mucha corriente rápidamente pues se las lleva a la corriente. Entonces esto es una idea ingeniosa que consiste básicamente en ponerle unas alas a esas boyas Argo y cambiar el sistema de pesos de tal manera que pueden ir planeando. No llevan propulsión, pero somos capaces de dirigirlas hacia las zonas donde queramos. Se llama un glider. Glider es el inglés de planeador o cometa o bueno, ese tipo de cosas. Entonces, bueno, empiezan ahora con fuerza a montarse sistemas de monitorización basados en gliders en casi todos los lugares del mundo. Este vídeo pues nos los pasan los colegas de Escocia que tienen una línea permanente que sale de su zona de Escocia
recorre parte del Atlántico, llega hasta Islandia y vuelve. Tienen gliders haciendo este trayecto constantemente. Aquí, bueno, en España tenemos varios también, bueno, empezando a trabajar. Hay sistemas autopropulsados, los se llaman AUVs, realmente son más caros y, claro, como tiran de batería para mover la propulsión, son para estudios muchísimo más localizados. No se usan tanto en oceanografía, sí que se usan, por ejemplo, pues cuando hay que buscar algo que se cae del fondo, estas búsquedas de aviones que se caen en el mar, se hacen con estos sistemas autopropulsados. Bueno, os comentaba antes la línea de fondeo. Suena fácil, ¿no? La idea es simple. Ponemos un peso, ponemos una cuerda muy larga, ponemos equipos por entre medias y arriba ponemos una boya, todo queda tieso y medimos las corrientes en varios niveles de profundidad, cientos de metros. Bueno, decirlo al llevarlo al hecho, pues puede costar más o menos, y esto es una maniobra de largado de un fondeo típicamente que hacemos en nuestros barcos. Este es un fondeo que tenemos de manera permanente frente a Cabo Peñas. Entonces las corrientes del talud, que es la zona donde pues, empieza a coger mucha más profundidad, las medimos así y las vamos siguiendo. Eso que salió antes color naranja es la boya de cabecera, es el sistema que queda arriba del todo, y estas esferas, estas esferas amarillas, dentro llevan esferas de vidrio, porque es lo que mejor aguanta la presión. Son capaces de aguantar unos 6.000 metros de profundidad, y esto nos da la flotación. Tanto la de arriba como todas estas que van entre medias, es lo que consigue que el sistema esté tieso todo el rato. Y al final, pues van los equipos, ¿no? Esto que estamos nosotros por ahí diciendo cuidado, cuidado, que no golpee, porque es mucha electrónica, y los marineros, pues, todo el cuidado los van colocando, pues van saliendo, de tal manera que, bueno, empezamos la maniobra, vamos dejando pues la boya de cabecera queda, vamos largándolo todo por la popa. Hay fondeos, este por ejemplo tiene unos 1.200 metros, pero bueno, hay fondeos de 5.000, dentro de poco se va a alargar aquí en mayo uno de prácticamente 5.000 metros, que es lo que es la llanura abisal del Golfo de Vizcaya, por aquí en el mar. La parte final, eso que acaba de entrar al agua, son los liberadores acústicos. Una vez que todo esto se hunde, el lastre son esas ruedas de tren de desguace, todo se va al fondo, bueno, queda en línea, la cabecera está sumergida y no podemos saber lo que esperamos que esté grabando. Hasta más o menos al cabo de un año no vamos a intentar recuperarlo. Y entonces nos comunicamos con esos sistemas que estaban abajo, que se llaman liberadores acústicos, nos comunicamos por medio de un hidrófono marino y le pedimos que accione un mecanismo que suelta ese lastre. Entonces todo esto va, se hunde y bueno, es un sistema un poco bruto, pero funciona bien. Se sufre mucho cuando vamos a por él, que a veces pues, puede haber fallado, algunos se cierren, pero bueno, la tasa de recuperación es bastante buena y es lo que nos está permitiendo saber cómo cambian las corrientes que tenemos en nuestra región. Por último, a ver si lo entra por aquí, pues la mayor parte de los ecosistemas así que explotamos y que nos interesan realmente están en el fondo, son bentónicos, lo que se dice, están pues eso, en el fondo marino, no en la columna de agua. Aquí es muy importante idear sistemas que trabajen de forma aterrizada en el fondo, ¿no? Se llaman landers. Lander es aterrizar, bueno, sobre todo en los aeropuertos, el inglés, pues un lander es cualquier estructura que pones en el fondo y la dejas trabajando. Pones sensores, puedes poner cámaras, puedes poner sistemas de medición, y esto pues normalmente la forma de operar landers es poner un montón de sistemas de flotación, como los que habíamos utilizado en los fondeos, y soltar un lastre. O sea que lo tiramos en caída libre, aterriza por ahí donde pueda, con sus sensores, nos vamos al cabo de un tiempo, cuando ya creemos que ha cogido los datos que necesitábamos, lo levantamos. Esto nos permite colocar las cosas con mucha precisión, bueno, caen donde caen, y bueno, pueden fallar los liberadores, y son muy caros. Así que en el oceanográfico, en los últimos ya 3-4 años, estuvimos trabajando en buscar un sistema basado en los trineos que enseñaba al principio y poder utilizar para llevar landers de poco peso como carga útil y aterrizarlas. Entonces, bueno, es un sistema que tenemos especial cariño, se llama el Lander Peak, y os voy a poner un vídeo de cómo funciona, que será el último, y es la manera que tenemos ahora de medir propiedades justamente en esa parte que nos faltaba, en el fondo marino. Esto enlaza mucho con lo que pide ahora la Unión Europea de monitorización sostenida en todas estas zonas, sobre todo en escenarios de cambio climático, ¿no? Entonces el vehículo se controla desde el barco mediante un vídeo, va por un cable
electromecánico que puede mandar imagen, entonces esa cosita pequeña de arriba, este era un primer prototipo, ahora tenemos uno más avanzado, y el lander, la estructura que vamos a aterrizar en el fondo marino, pues es esto que baja ahí colgado con unos vientos. Así que pues armamos todo el sistema, lo colocamos, lo largamos por el costado, los pilotos o el piloto o la piloto va al ordenador y controla toda la bajada de esto más o menos y llegamos hasta el fondo. Esa zona arenosa es también otro paisaje diferente que tenemos en el entorno del cañón de Avilés, que nos interesaba, es una cabecera de un cañón. Una vez que hemos aterrizado, hemos hecho fondo, pues soltamos los vientos, vemos, marcamos muy bien dónde lo hemos dejado, que el secreto de todo esto es tener muy buen posicionamiento, y nos vamos. Y bueno, pues ahora mismo tenemos en todas las áreas españolas cerca de 40 equipos trabajando, que están grabando información, pues cuando no estamos allí, cuando vayamos a por ella, pues la recuperaremos. Este ya fue un modelo un poco más sofisticado, en el cual pudimos meter ya baterías, cámaras, sistemas de medición de corrientes, y bueno, otro tipo de cosas. Bueno, se aterriza, si hay un poco más de mar, pues a lo mejor lo tiras desde un poco más arriba, no es necesario, hombre, intentas posarlo con cuidado, pero bueno, a veces queda, pues no es tan limpio. Esto es un modelo cónico pensado para zonas donde haya aparejos de arrastre o redes, entonces bueno, tenemos diferentes geometrías. Si solo queremos física, podemos utilizar un modelo plano como este, que estamos utilizando en el Golfo de Cádiz. Lo que flota es un correntómetro de inclinómetro. Veis que tiene como una especie de inclinación. Al darle la corriente, pues lo abate. Y con eso somos capaces de saber la corriente que hay en el fondo y medirla. Queda registrado durante tiempo. Este lo colocamos pues, para ver una de estas gorgonias que se veían en vídeos anteriores, pues exactamente apuntando estas gorgonias para que quedara durante varios meses haciendo fotografías pues cada hora y saber exactamente cómo se abren, se cierran los pólipos y ese tipo de cosas, ¿no? Un día que estábamos haciendo esto, pues teníamos un trineo a bordo y pudimos hacer este vídeo, ¿no? Largamos el lander y bajamos el trineo y bueno, pues así se muestra cómo trabaja realmente. No tenemos ningún equipo nada de flotación, nada que suelte lastre y bueno, ahí hay unos cebos, con lo cual pues ahí se acerca un congrio, cada poco salen fotografías y bueno, pues lo hemos colocado donde queríamos, exactamente entre las colonias de gorgonias y bueno, pues es como trabaja. Así que, como decía, pues tenemos varios por la zona. ¿Cómo se recupera? Bueno, hemos largado con unos vientos, ¿no? Pues, los vientos se soltaban desde un gatillo que tiene en el centro y una vez pues queda libre. La parte de arriba tiene una malla de recaptura, tiene una especie de rejilla, porque no somos tan precisos a lo mejor como para enredar una aguja, pero bueno, para dar con un gancho triple, en un gancho de una especie de malla como eso, sí se puede. Estamos hablando de 500-600 metros de profundidad en el mar, o sea que realmente es tecnología muy novedosa de los últimos 10 años para acá y que viene desde la industria petrolera. Si el lander es más grande, pues es un poco más fácil. Si el lander es más pequeño, pues puede costar un poco más, depende de la corriente. El estrecho de Gibraltar, pues se suda un poco, pero se acaba cogiendo. Aquí es mucho más facilito. Y bueno, ahora pues ya lleva un año. Aquí pues había un montón de gallonetas que habían hecho aquí su casa y pues no les he oído convencer mucho que nos lo lleváramos. Tenía un termómetro. Y bueno, pues es como estamos operando ahora o como estamos midiendo de forma seguida, midiendo de forma sostenida en estas zonas de fondo. Bueno, una vez que lo hemos pillado, pues viene a la superficie y se recoge. La pasamos por la cubierta, la desenganchamos, recogemos los sensores, confiamos en que hayan medido. Si tenemos tiempo, pues descargamos, cambiamos baterías y volvemos a poner, o dependiendo, ponemos en otro sitio, etc. Y bueno, por primera vez estamos siendo capaces de hacer cosas como esta. Esto es una imagen lapse time en la que vemos cómo se comportan colonias de animales que viven a cientos de metros de profundidad y bueno, pues cómo se mueven los erizos, cómo se mueven cangrejos, cómo se mueven los crinoideos y muchas cosas que mis compañeros biólogos de eventos contarían mucho mejor que yo, pero la tecnología es la que nos lo permite. Y bueno, pues con estos 3 vídeos hemos repasado cómo llegamos a ver con submarinos, con vehículos no tripulados, cómo hacemos para medir cuando no estamos, y este último es una especie de combinación para las zonas de fondo. Y espero que os haya parecido interesante. No sé. Quería preguntar, la forma de comunicarse con los bueyes acústica, ¿cómo hacéis para que no interfieran con otros animales?
Bueno, lleva una frecuencia, o sea, es una señal suave. Sí que puede interferir con los cetáceos, o sea, el mar es ruido constantemente. De hecho, mucho de lo que en estos landers estamos poniendo hidrófonos para ver el ruido ambiental, viene mucho ruido de barcos, viene ruido de meteorología, se oyen a los cetáceos. Y bueno, esto es una señal que va codificada en 12 kHz, entonces, bueno, si no hay un animal muy cerca, tiene un alcance de unos pocos kilómetros y es una señal simplemente, es una palabra que recoge el hidrófono que está en el fondo. Primero se activa, normalmente está en modo como durmiente, cuando oye una señal muy concreta se activa, queda listo para abrirse, que es lo único que puede hacer, y cuando llega la señal, pues... Pero, por ejemplo, todos los barcos llevan ecosondas, llevan sistemas de medición de corrientes también acústicos, es muy importante apagar todo para que no haya nada que interfiera con esa señal. Porque, bueno, nos jugamos mucho que el equipo se abra, nos jugamos todo. Una vez que has largado un equipo dependiendo del liberador acústico, te la juegas todo una carta. Si el liberador no contesta, no tienes opciones de recuperar. Y otra cuestión es que, como estáis viviendo el cambio climático a las profundidades, ¿tenéis ya alguna conclusión? Bueno, a las conclusiones, el cambio climático es un problema global. La mayor parte de la información que estamos sacando de cómo se está calentando la parte superior del océano viene sobre todo de las boyas Argo, ¿no? Porque realmente en zonas de plataforma o talud tenemos una variabilidad más entre años y entre décadas, y por ejemplo los últimos 10 años las aguas profundas de esta región pues estuvieron enfriando, lo cual parece un poco contraintuitivo, ¿no? Si realmente todo se está calentando y está el problema. Bueno, pues es un cambio de circulación en el Atlántico Norte que ha derivado hacia que aguas más frías a costa de aguas mucho más calientes que están invadiendo, por ejemplo, las zonas del Labrador. En aguas más superficiales sí que la señal es muy clara, venía calentándose a un ritmo del orden de lo que serían 2 grados por siglo o 2 décimas de grado por década, o sea, casi ya 0,3, 0,4 más de cuando empezamos a medir a los 80-90, cuando este último verano, por ejemplo, ha dado un salto de mucho calor. Y, sí, esto es en las aguas más superficiales, y por abajo, pues lo que esperamos es que en general suban las temperaturas en las próximas décadas prácticamente en todos los lugares. Que a lo mejor en una década un sitio se frena o incluso se revierte por temas de circulación, sí, eso se contempla y eso sí estamos viendo. Sí. Nada, es que como comentaste antes una cosilla del cañón de Avilés, había un proyecto de que se iba a ver una aula didáctica o algo leído en el futuro. Sí, y esto estuvo sobre la mesa y se paró y se volvió a abrir, y yo creo que ahora mismo hay un centro de interpretación que si no está ya funcionando. Está con Portugal, está en Portugal. Es que algo leí hace poco de que iba a abrir. Yo no estuve, pero sí en aula. Sí. Bueno, ya lleva tiempo. Sí, Ya está. Sí, ahora de los caños de Avilés. Y iba a haber otro de la área marina protegida del Cachucho en Ribadesella, y ese debe estar todavía sobre la mesa o algo pasó, debe ser en la zona de Faro de allí. No sé qué pasó con él, pero bueno, a veces las cosas van más despacio de lo que a alguien le gustaría, pero sí, allí vienes. Me sonaba que estaba abierto, estaba... Sí, supongo que hay, claro, yo no he estado, supongo que habrá muestras de estos animales, de estos corales, y bueno, rocas, porque estuvo un compañero nuestro que trabaja en todos estos animales, Javier Cristóbal, estaba muy implicado. Sí, estuvo cediendo, yo creo, ejemplares porque iban a hacer. No tiene ninguna pregunta o así duda, curiosidad. Bueno, pues en todo caso, sabéis dónde estamos, que es aquí al lado, y bueno, pues esto es a lo que nos dedicamos. Bueno, pues, donde no hacemos burocracia. reiteramos el agradecimiento por que hayan venido y nada, gracias.